Esta gráfica que vamos a ver ahora es, desde mi punto de vista, la cifra el dato más preocupante que nos arroja esta encuesta. Según este resultado, 1 de cada 4 votantes en Colombia, el 25% de los votantes urbanos que representa esta encuesta, urbanos, ha votado por un candidato a cambio de dinero o alguna otra prebenda material. Es decir, por lo menos 1 de cada 4 votantes urbanos de los que encuestamos reconoce que vende su voto. Que conoce a alguien, perdón, que ha vendido su voto. Es una cifra impresionantemente alta desde nuestro punto de vista, incluso comparando a una pregunta similar que tiene el estudio de cultura política que hace la POP y la Universidad de los Andes, es mayor en este caso. Es decir, la POP entrevista a los colombianos en general y esta pregunta registra una cifra mucho menor. Cuando le preguntamos a los votantes en particular, que es lo que hace esta encuesta, por lo menos 1 de cada 4 dice saber de alguien que ha vendido su voto. Por lo menos el 11%, 1 de cada 10 de los votantes urbanos dice conocer a alguien que ha recibido un subsidio del gobierno. Es decir, en este caso el que está comprando el voto es directamente un funcionario público, un servidor público, usando recursos públicos para votar por un candidato determinado. Y las últimas dos, en cambio, las últimas dos categorías tienden a coincidir más los votantes con lo que se encuentra en el estudio de la POP respecto de todos los colombianos. Cerca de un 4% de los votantes dice saber de alguien que ha sido presionado o ha recibido amenazas para votar a favor de algún candidato, y un 2.4% dice que sabe de alguien que ha sido presionado para no votar por alguien. Son muchas las reflexiones que nos dejan estas cifras. Entre otras, por obvias razones, todas las instituciones en general, incluso diría yo en lo personal, nos hemos concentrado mucho en las presiones de los armados, de los ilegales, como una amenaza a la democracia, como una amenaza a la transparencia electoral, al voto libre. Sin embargo, lo que la encuesta de la POP y esta encuesta demuestra es que son los candidatos mismos, los partidos políticos, los funcionarios públicos, los que más presionan al votante y violan la libertad del voto. No son los armados, no es la guerrilla, no son los paras, que podrían estar más relacionados con las dos últimas categorías. Aún sumadas, representarían ellos solamente cerca del 7% de las presiones que pueden eventualmente recibir los votantes, mientras que las presiones que pueden recibir de los supuestamente legales, los candidatos, los partidos, los servidores públicos, llegarían a representar algo más de una tercera parte, el 36% de los votantes. Creo que esa es una reflexión muy grande de quién realmente está atentando contra la democracia en Colombia y con qué tipo de instrumentos, en particular contra el voto libre. Ahora bien, cuando vemos esto por regiones, hay unas regiones en las que, francamente, yo insisto, esta fue una afirmación que en la primera publicación de la MOE sobre nuestros mapas de riesgo electoral en el 2007 propusimos como hipótesis, pero entre más avanzamos en nuestros trabajos de mapas de riesgo y de este tipo de encuestas, más confirmamos. Y es que hay regiones de Colombia en las que, francamente, es casi que un sofisma reconocer los resultados electorales como resultados legítimos, en particular en la costa caribe colombiana. Esta encuesta indica que por lo menos el 51% de los encuestados en las 4 ciudades que se incluyeron en la muestra de la costa caribe colombiana dicen conocer a alguien que en efecto ha vendido su voto. Más de la mitad. Más de la mitad.
Por lo menos el 21%, uno de cada 5 de los encuestados dice conocer a alguien a quien el gobierno o un funcionario público, a través de subsidios u otras prebendas de programas públicos, le ha comprado su voto. La diferencia entre la región caribe colombiana y el resto del país es notoria, significativa y sustancial. Y digo que esto confirma cosas que ya hemos visto, como por ejemplo, que cerca de la mitad de las irregularidades electorales que se comprueban en las elecciones de Senado, según las sentencias del Consejo de Estado, ocurren en las ciudades de la costa caribe colombiana. Y que ocurren en todas las elecciones. Ocurren en elecciones locales y ocurren en elecciones nacionales. Ocurren en elecciones presidenciales y ocurren en elecciones de Congreso. Yo creo que estamos en mora de tomar con seriedad estos resultados y de ajustar la operación de la política y de las instituciones públicas y sociales que trabajamos en los temas electorales y democráticas para asegurar que los colombianos que habitan esa región puedan expresar de manera libre su voto. Todas las informaciones de las que disponemos, estas, las del mapa de riesgo electoral, las de las sentencias sobre fraude, etcétera, todas coinciden en apuntar a que no hay garantías. Es una entelequia seguir diciendo que en la costa caribe colombiana los resultados electorales reflejan la voluntad del elector. Quisiera yo reiterar que no es menos preocupante lo que estamos encontrando en otras regiones, que el 23% de los votantes de la ciudad capital, de Bogotá, donde se supone que hay mayor infraestructura institucional, mayor control de la opinión pública, de los medios de comunicación, etc., digan conocer a alguien que ha vendido su voto. Es preocupantísimo. Que el 11% de los votantes digan conocer a alguien a los que algún funcionario público de la administración de Bogotá les ha comprado su voto es enormemente preocupante. Diría que en general el resto de las ciudades, digamos, después de la región caribe colombiana, sería la región oriental la que mostraría mayores preocupaciones. Nuestra muestra compuesta por Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio. Bogotá y el eje cafetero parecieran tener un comportamiento prácticamente similar e igual en este tema. Y la región occidente, fíjense ustedes, el epicentro del conflicto armado colombiano hoy en día. La región pacífica y occidente, sin embargo, es la región donde, comparativamente con otras del país, se registra menos conocimiento de votantes que hayan sido presionados para vender su voto. Sigamos. Ahora, esta es una pregunta de honestidad y de confesión del encuestado, porque ya no le estamos preguntando si conoce a alguien, sino si él directamente, el encuestado, que está mirando a los ojos al encuestador, ha vendido su voto o ha recibido presiones. El 13% de los encuestados en la costa caribe colombiana reconoció que él era parte del 51%. Reconocido, él directamente o ella directamente. Las tendencias relativamente se mantienen, aunque en este caso tal vez Medellín sería la ciudad a destacar donde, digamos, le pegamos más a los encuestados que directamente venden su voto que a los que en general dicen saber. Destacaría esa diferencia. Sigamos. Saltaste uno. Este es un tema sobre, era una pregunta, César, ¿me recuerdas, César? Que no vaya a cometer una impresión sobre cómo era la pregunta, pero la batería de preguntas que reflejamos en este cuadro era sobre cuáles son los temas que más preocupan a los votantes. Y cada tema se calificó individualmente. Aquí simplemente estamos preguntando un agregado. Fíjense ustedes que hay cosas que, lo primero que llamaré la atención es que hay diferencias significativas importantes entre la prioridad de los temas que más preocupan a los votantes por diferentes ciudades colombianas. Mientras que los votantes en Bogotá
en el eje cafetero y en Medellín coinciden en destacar el empleo como su primera preocupación. Los habitantes de la costa caribe colombiana o de la región occidente encuentran, por ejemplo, en la costa caribe, es que la infraestructura, los derechos humanos y la infraestructura estuvieron por encima del empleo en la costa caribe colombiana como una preocupación de sus votantes. Esto de nuevo nos llama a una reflexión particular sobre lo que ocurre en esa región. Es importante reconocer, como lo dijimos al principio, esta encuesta se practicó en campo en las 2 primeras semanas de diciembre, en medio de la ola invernal más cruda que ha tenido el país en los últimos años y que afectó, como todos sabemos, muy en particular a la costa caribe colombiana. Es muy posible que por eso el tema de infraestructura supere otras preocupaciones entre los votantes que nos respondieron a esta encuesta. Pero sin embargo, no sería esa la circunstancia coyuntural que explica por qué los derechos humanos, sus derechos humanos, están por encima de preocupaciones como el empleo, por ejemplo. ¿Y por qué no se preocupa por la corrupción? Bueno, corrupción no aparece, pese a todo lo que vimos anteriormente, pareciera no considerarse un problema. Mientras que, digamos, en Bogotá y en Medellín, de nuevo, en el eje cafetero hay una ligera diferencia entre el segundo y el tercer puesto, pero digamos tienden a coincidir en la corrupción como el segundo o tercer principal tema de preocupación después del empleo. Aquí hicimos un cambio de tercio, digamos, más allá de la agenda general, para un tema específico que preocupa a todos, digamos, las eventuales salidas que los votantes ven a la confrontación con las FARC. La mayoría de los votantes, el 43% de los encuestados, sigue considerando que la derrota militar de las FARC es la mejor alternativa para solucionar el problema de lucha armada que sostenemos contra esa organización ilegal. El 31% todavía cree que es la solución política negociada y el 25% considera que es promover la desmovilización de esos grupos. Pero fíjense ustedes que la distinguen esa alternativa con una alternativa propia distinta de la solución política negociada o la derrota militar. Tiene como una matiz independiente. Claro, ¿sí? Uno podría decir o derrotarlos o que se rindan, es sí. Lo que es mayoría, frente a negociar con ellos. Frente a negociar con ellos o que se desmovilicen. Sigamos. Yo debo decir que esto me sorprendió un poco, la verdad. Yo hubiera esperado algún orden de prioridad distinto, pero los votantes, el 69% de los votantes, y esto a propósito de una discusión que fue importante para Legal y Política Dr. Cepero en las últimas elecciones, y que creo que es bueno aclarar y tener en cuenta para que no se sigan enredando en minucias jurídicas. El 69% de los votantes creen que si el voto en blanco, que para ellos es como una especie de candidato propio, es mayoría simple frente a los demás candidatos en contienda, deben repetirse las elecciones con distintos candidatos, punto. Sin enredos, sin entelequias, sin interpretaciones minuciosas, simple. Si el voto en blanco gana y es mayoría, se deben repetir las elecciones, punto. Una cosa que, digamos, los votantes dicen, bueno, usemos el sentido común. El segundo tema, el 59% de los votantes de estas ciudades encuestadas creen que las instituciones de control, que los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, etcétera, deberían asignarse a los partidos de oposición, que la oposición se haga no solamente desde la representación política de órganos como el Consejo o las asambleas o el Congreso, sino desde los órganos de control. La inmensa mayoría de los votantes, más de 3 de cada 4 votantes encuestados, no creen que se deba reducir la edad de votación, ni a los 17 ni a los 16 años. Parecen estar conformes con la que existe, los 18. Aquí creo que todavía nos hace falta una pedagogía grande a quienes nos gusta esta opción, pero por ahora solo el 43% de los votantes, es mayoría, pero todavía no es una mayoría significativa, creo yo, creen que debe eliminarse el voto preferente, esa especie de menú a la carta. ¿Se les explicó? Estamos a todos lo que era el voto preferente. No, el objetivo del encuestador no es
ilustrar, es de percepción. Es mayoría. Pero es mayoría, pero Sí, es mayoría, pero creo que hay todavía un trabajo importante que hacer. Hay un 19 azul ahí. Ese es el rojo. Hay un 19 rojo, perdón, nos quedó mal la gráfica. El 19% no sabe, realmente no sabe de qué le estamos preguntando, posiblemente no sepa, uno de cada 5 de los que estamos realmente no sabe qué le estamos diciendo con voto preferente.